Seguimos en el radar y este bloque lo empiezo con el viceministro Sarat. Usted habló de austeridad, hemos visto lo que pasó en el anterior gobierno. ¿Qué medidas van a tomar ustedes como gobierno para que no abusen de la publicidad estatal? Bueno, medidas como tal, te voy a decir las medidas que vamos a tomar y vamos a cortar la propaganda estatal importantemente. Ese ha sido un mensaje que ha estado alto y claro a través del gobierno. Hemos empezado obviamente con el Ministerio de la Presidencia, que tenía un gasto estatal absurdo, ¿no? Un gasto de publicidad absurdo, y con todas las entidades, ¿no? Vamos a caerle también a temas de gastos de viajes, de viáticos, vamos a caerle, te puedo decir, hace poco me quedé con la boca abierta que me dijo el señor Roberto Arango, que en Pandeportes en los últimos 4 meses se contrató a casi 400 personas. O sea, obviamente, eso no era que se necesitaba más gente para el deporte ni para promover el deporte, era un tema de electorero básicamente, y todo eso va incidiendo en nuestras finanzas. Nosotros tenemos que tomar control de eso, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer responsablemente. Las medidas que vamos a hacer, bueno, efectivamente vamos a hacer un plan de contención de gastos, que somos a proponer el gabinete, eso es derecho del Ejecutivo, ¿no? Poder declarar ese plan de contención de gastos, y aquellos proyectos pues que no tienen ejecución los vamos a suspender de una vez, ¿no? Cualquier tema que sea esencial se va a mantener. Ustedes están comprometidos con esa austeridad. 100%. Eso es lo que decía en un momento, que si la beca universal es un tema que es importante y es esencial. No es un tema de algo que es superfluo. Ahora, si me hablas que si el centro de convenciones, otras cosas que podrán comprarse o pagarse en otro momento, bueno, efectivamente son temas que tenemos que evaluar, pero temas sociales, de agarrar a una persona y decirle, te voy a aumentar la beca universal para que te sigas manteniendo en la escuela, para que sigas sacando las buenas notas, para que sigas atendiendo y te puedas graduar y puedas ser un mejor ciudadano, eso nos parece esencial a nosotros, ¿no? Bueno, está el compromiso y vamos a ver si se mantiene, porque todavía hay mucho tiempo por delante y no siempre es fácil cumplir eso, sobre todo cuando se acercan los periodos electorales. Es lo que hemos visto, en la elección que nos ha dejado lo que ha pasado este gobierno estos últimos 5 años. Pedro Miguel. Yo quería hacer un breve comentario. Eso es casi una posición política. Yo quería hacer un breve comentario sobre este tema de la publicidad estatal. Ellos abusaron exageradamente, precisamente basados en la norma electoral, y en el segundo semestre del año 2013 incrementaron notablemente el gasto público. Al final se gastaron arriba de 120 millones de dólares, eso lo debe saber el pueblo panameño, creo que fueron 130 millones de dólares en el año 2013, pero el grueso de ese gasto fue en los últimos 6 meses del año 2013, con el único propósito de poder justificar un gasto de alrededor de 50 millones de dólares en los primeros 4 meses, o sea, los meses de la campaña electoral. Yo creo que la ley electoral debe ser mucho más rígida. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque ellos agarraron el consenso, y esto puede ser una buena entrada para tu siguiente bloque, el consenso al que habíamos llegado en la Comisión Nacional de Reformas al Código Electoral, donde se establecían normas claras para establecer topes al gasto en campaña, topes a las donaciones, normas de mayor transparencia, y lo tiraron al cesto de la basura, para entonces hacerse una camisa a la medida en este proceso electoral en el que abusaron de los recursos del Estado. De esa manera llegamos nosotros a las elecciones del 4 de mayo y por eso es que tenemos la consecuencia con una gran cantidad de impugnaciones, que creo que son mínimas en comparación con las que debieron presentarse. Creo que ha tocado el otro tema candente. Yo creo que hemos impugnado a todos sus candidatos, todos sus diputados. Ya vamos a entrar al tema de impugnaciones. Señor Guillermo Márquez Amado, ¿por qué usted lo ha expresado públicamente, he visto varios de sus tweets, que el proyecto de reforma al Código Electoral, que por cierto el presidente de la Asamblea pidió suspender su discusión, es tan inconveniente? Mira, ahí tengo para extenderme bastante. Ojalá, voy a procurar no hacerlo, por supuesto. En primer lugar, porque le vamos a dar asidero nuevamente a aquel dicho de que el que escruta elige. El soberano, de acuerdo con la ciencia política, es el pueblo. Y si intercalamos una especie de árbitro en la mitad, que dice que el pueblo no quiso elegir a Pedro, sino que quiso elegir a Juan, sin darle la oportunidad al mismo pueblo de que diga él mismo a quién fue que quiso elegir en presencia de dificultades o de vicios que anulan una elección, entonces lo que estamos haciendo es eso, precisamente, instituyendo un árbitro que decide como escrutador quién es el que fue electo.
Eso me parece que no es sano. Específicamente el anteproyecto de ley 8 estamos hablando, modifica los artículos 342 y 347 para que el Tribunal Electoral entregue las credenciales a los diputados proclamados que no estén directamente impugnados, y además establece que en las elecciones consideradas viciadas por el Tribunal Electoral se declare ganador al segundo más votado, que creo que esa es la parte más conflictiva. Señor Camacho, tiene que coincidir, en esta sí coincide con el ex magistrado del Tribunal Electoral. Pero no, mira, yo tengo que decir porque él está defendiendo, le puedo decir definitivamente que es una persona de principios, porque en este caso está defendiendo los intereses de Cambio Democrático. No. Está defendiendo el interés de la gente que votó. Este no es el interés de Cambio Democrático. Aquí la voluntad popular ha sido violentada con la complicidad del Tribunal Electoral en varias ocasiones. Te voy a poner el ejemplo. A Aidé Milanés de Lay le robaron una curul en el proceso que ganó. Le dijeron que había usado recursos del Estado, que producto de eso había ganado. La obligan a ir a una nueva elección. En la siguiente elección, Aidé Milanés de Lay no ganó, pero sacó más votos que en la primera elección. La ventaja la tenía el otro candidato porque ya iba con el presidente electo. Esa es la otra realidad. Y en el caso de Aidé Milanés, igual en el tema del bebedero. Efectivamente, una persona que ganó legítimamente, 3-1 ganó la elección, el Tribunal Electoral, de la misma persona que le hizo a Aidé Milanés, le despoja de una representación que había ganado. La obliga un año después, porque retrasó todo el proceso. Pero ahí se repitió la elección. Usted me está haciendo una pregunta y no ve que yo responda, tengo que sustentarla. Pero a mí me gusta hablar con ejemplos. A Aidé le robaron la curul, como se la pretendían robar a Nidia Cureña, nada más que en la segunda elección, el candidato que sabía que iba a perder nuevamente no corrió, el mismo que la impugnó, y un año tuvo una persona, y la voluntad popular, porque además cuando tú haces eso, tú estás diciendo al elector que son unos delincuentes, que son unos vendidos de su conciencia, y yo no opino eso del pueblo panameño. Yo creo que el pueblo panameño, porque aquí yo recuerdo, aquí lo que pasa es que hay dos discursos, aquí el presidente Varela y el Tribunal Electoral y nuestros opositores, cuando ganó Varela, decían que el pueblo votó a conciencia. Pues resulta ser que ahora la conciencia que el pueblo ejerció en la presidencia, dicen que no es la misma conciencia que ejerció en caso de nuestros diputados, en caso de nuestros alcaldes y de nuestros representantes. Qué bonito, ¿eh? Es que vuelvo y le digo, la democracia tiene que ser una sola, no un discurso que cuando me conviene digo una cosa y cuando no me conviene Señor digo la Pedro otra. Miguel, es un doble discurso y después el magistrado no terminó. Para tratar de explicarle a las personas. Se ha presentado una situación novedosa. Por primera vez se presentan impugnaciones en circuitos plurinominales que conllevan a la posibilidad de anular las elecciones por el uso indebido de fondos públicos. Y en el marco de estas impugnaciones, diputados que no fueron impugnados, que habían ganado en buena lid su elección, que habían sido proclamados, quedan inmersos. De tal modo de que con la normativa actual, si el Tribunal Electoral decide anular la elección, esos que ganaron la elección en buena lid, que no fueron impugnados, tendrían que ir nuevamente a una elección, lo que es extremadamente injusto. Y de ahí surge lo que es hoy el proyecto de ley número 8. Cuando estábamos a la entrada del primer debate, un grupo de diputados del Partido Panameñista, debo decir también, con el apoyo de diputados del PRD, presentaron una serie de modificaciones que tienen el propósito de subsanar la situación de que no ocurra con estas decisiones lo mismo que ocurrió en el bebedero. Qué bueno que se ha hablado de esto. Aquí ha ocurrido de que una persona, a un partido político al que se les ha demostrado el uso indebido de fondos públicos de forma exagerada, como ocurrió en el bebedero, nuevamente pudo volver a correr sin ningún tipo de sanción. Entonces, nadie ha cuestionado el fondo del proyecto. Además, de hecho, los propios diputados de Cambio Democrático me lo han manifestado. Nosotros estamos de acuerdo de que se aprueben estas normas para que sean aplicadas en el próximo. Futuro, lo que se ha cuestionado es que sean retroactivas. Claro, entonces vayamos allá. Con todo esto que se ha dado, nosotros escuchamos al presidente de la Asamblea con mucho respeto. Es su posición y se la respetamos. Él también debe comprender, tampoco es la decisión del presidente de la Comisión de Gobierno el suspender la discusión de un proyecto de ley. Esta es una decisión de la propia comisión que tiene autonomía y para eso deberemos reunirnos próximamente. Y es una posibilidad que se suspenda la discusión del proyecto de ley. Por lo pronto nosotros hemos decidido discutirlo. Otra de las posibilidades es que cuando se discute el proyecto de ley podamos volverlo a su forma original, resolver solamente la injusticia que se está presentando en el caso de la asignación de las curules en los circuitos plurinominales, que no tenga efectos retroactivos y que no se descalifique a nadie
en caso de que el Tribunal Electoral en alguno de estos circuitos decida que se debe desarrollar una nueva elección. Todo esto puede ocurrir en el marco de los consensos que puedan darse en la Comisión de Gobierno. Yo creo que no hay que estresarse mucho con este tema. No hemos tenido ningún apuro, hemos escuchado, como no ocurrió durante el pasado gobierno en distintas ocasiones que se modificó el Código Electoral, hemos escuchado a los magistrados del Tribunal Electoral. Tuvimos incluso la participación del fiscal electoral, apareció a la comisión y lo estamos esperando en la próxima sesión, porque no pudimos preguntarle mucho. Han logrado un milagro ustedes. Casi un milagro. También participaron los representantes de la sociedad civil en la pasada comisión de reformas al Código Electoral, e incluso la representante del Partido Cambio Democrático, que no había sido citada, se apareció, presentó una nota escrita a mano y le permitimos que hablara. Y hemos tenido un marco Ustedes están abiertos entonces de a las consultas. Nosotros no hemos, para que lo sepa la ciudadanía, no hemos entrado en la discusión ni siquiera del primer artículo del proyecto de ley. Estamos discutiendo un tema que es sensitivo y que es importante. Vamos a dejarlo acá, vamos a empezar el siguiente bloque con el exmagistrado, porque este tema parece que estamos entendiendo algo que no se había entendido durante la semana. No hay un choque necesariamente de dos opiniones. Usted quédese en el radar. Y seguimos en el radar y parece que en este proyecto de Código Electoral todavía hay mucho campo para el debate y no necesariamente la bancada del PRD está pensando en aplicarlo a estas elecciones, o sea, no está pensando en asignar curules, que creo que ha sido lo más controversial de todo. Sí, yo creo que... le corresponde al exmagistrado. Sí. Yo quería señalar algo porque creo que conviene aclararlo. Y voy a leer la norma del Código Electoral para que después explique lo que quiero decir. El artículo 342 dice: la declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección con fundamento en el numeral 1 del artículo 339 de este Código conlleva la celebración de nuevas elecciones de conformidad con la ley. Dejo constancia de que lo que se ha estado invocando para solicitar la nulidad de las elecciones es el numeral 14. Pero luego dice el siguiente párrafo de este artículo: en los casos de los numerales 2 al 14 del artículo 339, solamente se celebrarán nuevas elecciones cuando se afecte el derecho de los candidatos proclamados y en aquellas mesas donde proceda. En otras palabras, la norma lo que está diciendo es que cuando haya un candidato impugnado que efectivamente el Tribunal Electoral considere que su derecho a ser proclamado está afectado por un vicio, entonces se debe llevar a cabo una nueva elección entre los demás candidatos. Y aclaro una cosa, diputado, los candidatos que ya ganaron su curul, a pesar de las trampas que hubo, y eso incluye al presidente de la República, dicho sea de paso, señor Camacho, no tienen que ir a una nueva elección. Y yo deduzco esto, además, porque el artículo 345 dice que para que se presente una nulidad de elección, para que se admita, debe indispensablemente cumplir con los siguientes requisitos. 5. Consignar la fianza al doble de lo que establece el artículo 266 para impugnación de postulaciones. La fianza se consignará por cada candidato afectado en su proclamación, no por los candidatos que no han sido afectados, porque nadie ha dicho que fueron afectados por el vicio no los alcanzó. El proyecto es inconveniente y no es necesario. Yo creo que puede prescindirse. Pero por último, y es por donde yo había dicho antes que tenemos una tarea pendiente, si nosotros hacemos las cosas de esta manera, y lo que hacemos es que implicamos necesariamente a los diputados que corrieron beneficiándose de los recursos del Estado, sin que haya habido un juicio penal electoral. Primero los estamos privando del derecho de defensa, que es un principio incuestionado en el derecho. Y en segundo lugar, el fiscal electoral va a dejar de investigar a todas aquellas personas que durante todo este periodo hayan incurrido en esos delitos,
porque percibieron ayuda del Estado, del financiamiento del Estado para llegar a la Asamblea. Y eso va a pasar necesariamente a los 3 años, porque encima la ley, desgraciadamente, y no es culpa de ninguno de los que estamos aquí, tiene un periodo de prescripción de las acciones penales de solamente 3 años. Es más, en ese mismo periodo de este gobierno eso terminaría. Bueno. Y al fiscal se le termina su periodo en el año 2018. Señor diputado, rápidamente, ¿Tú crees que nosotros debamos privar a la Comisión de Gobierno de escuchar los acertados planteamientos del magistrado Márquez? Él es uno de los invitados a la próxima sesión de la Comisión de Gobierno, donde vamos a seguir consultando al respecto de este proyecto de ley. Estoy seguro que al final lograremos los consensos. Con mucho gusto. Para que se haga lo que corresponda. Creo que se ha llegado a una buena conclusión. Pero como es nuestro último bloque, señor viceministro. Aquí hay cosas que Miguel González le dijo al país que tienen que preocuparnos. ¿Qué tiene que preocuparnos? Porque, por ejemplo, aquí dijo el señor Pedro Miguel González que esta iniciativa polémica, porque él mismo lo reconoce que es polémica, en la declaración que aquí aparece en el diario. Pero acaba de reconocer que están haciendo consultas y que no va a ser retroactiva necesariamente. Habrá tiempo, hay tiempo para que lo surge del acuerdo de gobernabilidad, o sea que lo que está ocurriendo en la Asamblea no es nada casual, comenzando por ahí. Pero además de eso va más allá. Eso está mal citado. No, va más al contrario, dije que estaba al margen del acuerdo de gobernabilidad. Ahí dice que surge del acuerdo de gobernabilidad, pero va más allá. Le reclama. Señor Camacho, no sé si está enterado que el presidente de la Asamblea pidió suspender la discusión. Precisamente por eso aquí no está diciendo, porque pero Miguel va más allá. Pero Miguel dice, si en este primer remesón de esta ley polémica se comporta así el partido aliado de gobierno, ¿qué va a pasar con el resto de las leyes polémicas que son parte también del acuerdo de gobernabilidad? Pero es que ese no es parte del acuerdo. Aquí lo dijo. Aquí está lo que dijo Pedro Miguel González. No mientas, está mintiendo. Decir una verdad media. Se me permite el tiempo y se lo leo con mucho gusto. Está mintiendo. No, aquí dice, mira, me preocupa que la gestión de Juan Carlos Varela, que ante las leyes que generan polémica puedan actuar de esta forma, dijo al tiempo que aseguró que vendrán más leyes polémicas dentro del acuerdo de gobernabilidad. Pero esta no es del acuerdo de gobernabilidad. Aquí lo dice, aquí lo está diciendo. Eso fue lo que tú interpretaste. Tú estás diciendo que esta es parte de unas leyes polémicas que usted ha acordado. Yo creo, señor Camacho, de nuevo volviendo al fondo. Ahora, y quiero decir algo que no es correcto, porque aquí se repite una mentira. El juzgado que señala el ex magistrado, que tiene que llevar la causa cuando se acusa de uso de recursos del Estado. Por ejemplo, en el caso de Bebero, concluyeron que no había uso de recursos del Estado. No se probó ni un uso de recursos del Estado. Y mientras tanto, se privó a una persona que ganó legítimamente a ocupar su representación. Igualmente, quiero decir, este programa es corto, pero los magistrados del Tribunal Electoral están invocando un artículo el de la ley electoral. Para usted todos los programas son cortos. Interpretando algo que no dice. No hay causal. El señor Camacho ha confundido dos cosas. Puede ser que un juzgado haya interpretado, no que no hubo recursos del Estado, sino que, por ejemplo, Juan Felipe de los Palotes no utilizó él los recursos del Estado, que sí se utilizaron porque por eso se anuló la elección. Claro. Y por eso Juan Felipe de los Palotes no podía ser condenado y fue absuelto. El criterio del magistrado usurpando funciones que no le toca. Ahora usted no solamente es abogado, ahora usted no solamente no es abogado, sino que es supermagistrado. Los magistrados del Tribunal Electoral se están extralimitando en lo que están haciendo, porque ni siquiera la causal que ellos invocan es una causal que están interpretando. Y que si usted hubiera sido alumno mío de la universidad, que presentar la denuncia. Señor Camacho, usted lo dijo, el programa es corto, tenemos al viceministro. ¿Cuál es la conclusión? Pero que me diga cuáles son las próximas leyes polémicas, porque a lo mejor dentro de la ley polémica vienen aumentando los impuestos. No va a haber aumento. Deja de andar embarrialando la cancha. No, pero si eso lo dijo Pedro Miguel aquí. Ya está generando polémica por generarla, ¿verdad? Tranquilo. Pero Miguel dijo. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, lo ha dicho el ministro Consejero. No van a haber aumento de impuestos. Me preocupa que dentro de estas decisiones polémicas, dentro del marco del acuerdo de gobernabilidad, o sea, son varias, no una sola. Señor Camacho, está sacándolo fuera de contexto. Sí. Tenemos un minuto para que despida el viceministro y Carlos Araúz con el tema del déficit fiscal y con el tema de la austeridad. Rápidamente, señor viceministro. Vuelvo a tocar el mismo punto. Tenemos un tema muy importante en el 2014. ¿Pero aumento de impuestos o no?
Lo quiero saber. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Te lo ha dicho el presidente, te lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, te lo acabo de decir mientras no me dejaste hablar y te lo voy a volver a decir. Lo asumo. No va a haber aumento de lo asumo como Muchas serio. gracias. Gracias. Vamos a balancear las políticas, el balance fiscal, las finanzas públicas las vamos a balancear con lo que tenemos ahora y vamos a hacer lo que se tenga que hacer, priorizando los proyectos humanos, que son una prioridad dentro del plan de gobierno, y vamos a estar obviamente dejando otros proyectos que no consideramos prioritarios a un lado. Carlos Araúz. La desaceleración económica del país no es un tema político. La desaceleración económica del país es real y hay que tener cautela y prudencia. Así es, No somos inmunes a los vaivenes económicos y la prosperidad no siempre dura de manera perenne. El panameño tiene que entender que la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas lo afecta. Hay menos dinero para cultura, hay menos dinero para deporte, hay menos dinero para beneficios y subsidios bien manejados, inversión social y beneficios, subsidios fabulosos, que sean temporales, que sean bien medidos y que tengan la repercusión. Lastimosamente, 208.000 personas contratadas en la planilla estatal, son un número increíblemente grande y absurdamente gordo. Yo sí creo que hay esperanza, sin embargo. Yo termino diciendo que hay esperanza. El país no está quebrado, esta es una gran república y la esperanza es que la nueva gobernabilidad, los nuevos acuerdos y la intención de crecer de manera ordenada nos lleve a mejores días. Usted está defendiendo la gobernabilidad. Muchísimas gracias, Carlos. Señor Camacho, gracias. Viceministro Pedro Miguel y exmagistrado. Creo que ha sido una discusión que ha tenido de todo un poco y usted siga en el radar que venimos más adelante con otros temas.